Listo, ahí está grabando. Bienvenidos chicos. Esta identidad de hoy estaremos practicando básicamente ejercicios de lo que es el capítulo de impulso y colisiones, ¿no? Eh, Tengo entendido que algunos recién están viendo el capítulo de esta semana, lo cual es, pues bueno, sorprendente porque es un capítulo y ya esta es la última semana del parcial. Y la otra porque técnicamente ya la próxima semana vendría a ser lo que es semana de examen, entonces ya este capítulo sí se incluye normalmente en el examen y entonces no puede, ya pues tienen una semana para más o menos entenderlo y dominarlo, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que yo lo resolví en la ayudantía del día de ayer, pero que yo puedo entender que pues no todos asistieron, muy pocos asistieron. Entonces lo vamos a retomar de nuevo, ¿no? Igual sí tengo otro tipo de ejercicios que lo vamos a ir resolviendo, no se preocupen. Ok, chicos. Entonces comenzamos. Tenemos el siguiente ejercicio. Nos mencionan que tenemos un bloque de 5 kilogramos que se desliza desde el reposo sobre un plano inclinado, el cual tiene una longitud, aquí lo podemos ver, ya nos dicen el valor de L, de 2,50 metros. Y también que este plano pues tiene un ángulo de 25 grados. De hecho, aquí lo podemos ver. En la base del plano inclinado se encuentra otro bloque, perdón, en la base del plano inclinado, el bloque de 5 kilogramos, recuerden, este de aquí es el de 5 kilogramos, colisiona de manera elástica con un bloque de 10 kilogramos, el cual se encontraba inicialmente en reposo. Y que por producto de esta colisión, el bloque de 10 kilogramos ahora, luego, va a ascender sobre el otro plano inclinado de 35 grados. Entonces el ejercicio les dice que consideren que todas las superficies son lisas, es decir, que no tenemos fricción, y que también después de la colisión, o sea, lo que tenemos que encontrar es la altura máxima de cada bloque, es decir, tanto del bloque de 5 kilogramos como del bloque de 10 kilogramos. No por último que utilicemos gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí, chicos? Básicamente, primero, como todo el sistema, ojo, todo el sistema parte del reposo. ¿Eso qué quiere decir? Que al principio nada se está moviendo, nada tiene una velocidad. Entonces, justo cuando ya se libera el sistema, este bloque de 5 kilogramos comienza por aquí a moverse, ¿verdad? Y llega hasta el otro bloque con una determinada velocidad. ¿Qué sucede después? Después de esto, cuando el bloque se acerca, choca, y ojo, choca de manera elástica. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tratarlo como un choque elástico donde qué debe de suceder? Primero, que se conserva la cantidad de movimiento, es decir, que el cambio es cero, y que se conserva la energía mecánica. Entre otras cosas que de repente también les podrían servir, aunque no está tan permitido, que el coeficiente de restitución es igual a 1. ¿Ok? Ahora, como es un choque elástico, lo que se esperaría es que después de la colisión, y aquí lo voy a poner después, el bloque de 5 kilogramos se dirige ahora hacia la izquierda con una nueva velocidad. Yo le voy a poner velocidad 1, yo le voy a poner velocidad 1, o sea, 2. Y el bloque de 10 kilogramos ahora comienza a moverse con una determinada velocidad. Y por esa velocidad, cada bloque va a subir por la rampa hasta una cierta altura. No sé por qué dibujé esto así. Que la altura máxima básicamente, ¿cuándo sucede?
cuando la velocidad es igual a cero. Y esta sería la altura máxima a la que llegaría. Y la que justamente les está pidiendo el ejercicio. Bueno, al menos hasta este punto espero que ya esté claro. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. O sea, al menos si ya todo lo que sucede está claro, ¿no? O sea, cómo van a obtener los datos, no. Si tienen alguna duda hasta este punto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. En este caso el ejercicio menciona directamente que es un choque elástico, pero en dado Ujú. caso que no lo mencionara y tuviéramos que suponer nosotros de los tres casos, el elástico, el totalmente elástico y el otro que no me acuerdo, ¿cómo habría alguna forma de suponer nosotros? Pero así, algo sencillo, para hacernos una idea de que posiblemente, ¿cuál sea el Mm, choque? Normalmente, si es que no les dicen directamente qué choque es, se lo dan a entender de otra manera, ¿no? Tenemos los tres choques, está el choque elástico, el choque inelástico y el choque totalmente inelástico. Ahora, ¿cómo yo sé cuál de los tres es? Normalmente el choque elástico me lo dan a entender si es que me lo dicen directamente, ¿no? Obviamente yo entendería que es ese choque. O cuando me dicen que colisiona como si rebotara o como si se tratara de un rebote. El choque totalmente inelástico es el de los más fáciles de reconocer, porque normalmente si es que el ejercicio no les dice que es un choque totalmente inelástico, les dice que después de la colisión, ambos objetos se mueven a la misma velocidad. Entonces, si a mí me dicen que después de la colisión, ambos se mueven a la misma velocidad, y ojo, la misma velocidad no solo significa misma magnitud, sino también misma dirección. Entonces, en ese caso es totalmente inelástico. Ya ahí se sabe por certeza, porque es la característica del choque. Y en el caso del choque inelástico es cuando no me mencionan que es por rebote, pero me dan un valor de las velocidades después de la colisión. Y ya está, no es nada más. Igual, en cualquier caso, si es que la pregunta es muy ambigua o no deja muy en claro qué tipo de colisión es, siempre le pueden preguntar a su profesor, ¿no? O sea, esto la verdad, chicos, no es ningún problema. Siempre que tengan alguna duda con respecto a cómo esté escrita el problema en el examen, por ejemplo, pueden preguntarle al profesor. Obviamente, una pregunta que no sea de cómo resolver el ejercicio, sino más bien qué quiere dar a entender el ejercicio. No van a ir a preguntarle la respuesta, no, tampoco se pasa. Pero eso es lo que yo voy. Entonces, esas son las maneras que ustedes podrían identificar qué tipo de colisión es. No sé si ahí está claro. Sí, muchas gracias. Ya, está bien. Entonces, bueno, continuando, ya sabemos que es un choque elástico. Para resolver este tipo de ejercicios, podríamos ir como carretera vieja a resolver todo de una manera rápida, una sola, pero la verdad, no se puede así. La idea es que ustedes vayan parte por parte. Es decir, primero resuelvo la primera parte, luego la segunda parte y luego la tercera parte. ¿Y la primera parte cuál es? Si ustedes observan en la colisión, yo no sé cuál es la velocidad del bloque uno. Entonces, esa es la primera parte, analizar el descenso del bloque y la velocidad que adquiere antes de la colisión. Entonces, en la primera parte, mi objetivo es encontrar esta velocidad. Solo voy a analizar el bloque de 5 kilogramos. Para la segunda parte, ahora sí, analizo solo la parte de la colisión. Ahí estaría analizando, obviamente, como un sistema los dos bloques. Y por último, para la parte 3 ya me pongo a analizar el tema de las alturas máximas. Es decir, qué altura adquiere cada bloque, ¿no? Entonces, vamos con la primera. Y para la primera parte, ¿cómo obtendríamos la velocidad del bloque uno?
¿Cómo lo harían, chicos? ¿Qué pasa, chicos? Vamos viniendo, saliendo de un capítulo de trabajo y energía. Claramente, para este caso, yo sé que la velocidad va a ir en dirección a la derecha. O sea, la dirección no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa más bien es encontrar la magnitud. Y esto, ojo, lo pueden resolver tranquilamente por cinemática, pero también si es que tienen sus dudas, pueden resolverlo, o bueno, si es que se les hace más fácil resolverlo por trabajo y energía. Entonces, si yo observo en mi sistema que por el momento solo es el cubo amarillo, ¿qué sucede? ¿Tengo trabajo de fuerzas no conservativas? La respuesta es que no, porque son superficies lisas, no hay fricción y no tengo ninguna otra fuerza externa. Por lo tanto, trabajo de fuerzas no conservativas es igual a cero. Se conserva mi energía mecánica y yo puedo decir que mi energía mecánica al principio es la misma que al final. ¿Y qué tengo al principio? No voy a escribir toda la fórmula porque esperaría que ya saliendo del capítulo ya se las hayan aprendido, o sea, todos los tipos de energías que vamos a encontrar, sino que ya vamos a ser más concisos. Energía elástica, obviamente no hay, no estoy trabajando con resortes. Energía potencial gravitatoria es un depende, porque aún no he colocado mi nivel de referencia. Y entonces yo coloco mi nivel de referencia en el punto más bajo. Y entonces en este caso yo sí tengo energía potencial gravitatoria al principio. Energía cinética no tengo porque como ya dice el ejercicio, todo parte desde el reposo, ¿no? Y pues eso ya sería todo. Y energía mecánica final, técnicamente sigo sin trabajar con resortes. Ya llega mi bloque al nivel de referencia, por lo tanto ya no tengo energía potencial gravitatoria y solo tendría energía cinética final. Entonces aquí me queda masa por gravedad por altura inicial y esto es igual a un medio masa por la velocidad 1, que es la que me interesa, al cuadrado. Entonces aquí sucede algo interesante, el resultado no depende de la masa. Y por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda que rapidez 1 no es otra cosa que dos veces gravedad por altura inicial y esto raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuánto vale esa altura inicial? Bueno, si nosotros observamos, aquí tenemos el bloque, aquí que desciende por la rampa, y algo que nos dice el ejercicio es que de este punto a este punto tenemos una longitud de 2,50 metros. Y si observamos la gráfica, también nos dice que aquí tenemos un ángulo de 25 grados. Entonces, si nosotros observamos, de aquí a acá tenemos este lado, de aquí a acá tenemos este lado y de aquí a acá tenemos este lado. Claramente se observa que es un triángulo rectángulo donde el cateto opuesto al ángulo es mi altura inicial. Entonces, y aquí solo aplicamos trigonometría y la altura inicial no es otra cosa que 2,5, que es la longitud, la hipotenusa, por el seno de 25 grados, que es lo que yo voy a colocar acá. Y ya hemos encontrado la velocidad 1. Bueno, la magnitud más que nada, la rapidez. ¿Alguna pregunta, chicos? Y entonces nos da una rapidez de 4,55 metros por segundo. ¿Estamos bien hasta ahí?
Ok, entonces ahora continuamos al caso 2. O bueno, perdón, a la parte 2, que es ya cuando se produce la colisión entre los dos bloques, bloque uno y bloque 2. Y podemos observar que el bloque uno se mueve con una velocidad uno hacia la derecha y la vamos a llamar velocidad uno inicial. Esta velocidad uno es inicial para mi parte 2, ¿no? O sea, ya esta parte 2 no tiene nada que ver con la parte uno. Lo único que tal vez es la velocidad uno, pero ya todo lo de aquí no tiene nada que ver. Entonces, al tratarse de una colisión, lo que yo hago, ¿verdad? Ustedes ya lo saben por teoría, es tratar mis dos objetos que están colisionando como un solo sistema. Y en el momento que hago esto, yo ignoro, desprecio toda fuerza externa, porque solo me interesa la colisión. Y entonces, como la sumatoria de fuerzas externas es igual a cero, se conserva mi cantidad de movimiento. Por lo tanto, mi cantidad de movimiento inicial es igual a mi cantidad de movimiento final. Recuerden que cantidad de movimiento no es otra cosa que la masa por el vector de velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, antes de la colisión, ¿yo qué tengo? Solo se está moviendo el bloque uno y el bloque 2 está en reposo. Por lo tanto, solo tengo la cantidad de movimiento del bloque uno al principio. Y al final, ¿qué voy a tener? Obviamente, después de la colisión, yo esperaría que ambos bloques comiencen a moverse. Y aquí algo que les dije a los chicos de ayer es que ustedes, si bien es cierto, pueden ya de una vez establecer que el bloque uno se va a mover en dirección contraria y colocarían aquí el signo negativo. Y técnicamente está bien, no hay ningún problema. Pero puede ser que ustedes no conozcan en qué dirección se va a mover el objeto. O sea, sí, pueden intuirlo, ¿no? Que se va a mover hacia la izquierda, ya porque es un choque elástico. Pero aún si ustedes no están seguros, pueden simplemente no colocar el signo. ¿Y qué es lo que va a suceder en ese caso? Cuando ustedes encuentren la velocidad del bloque uno final, después de la colisión, les va a dar negativo. Y si les da negativo, 90% es que es hacia la izquierda, por su sistema de referencia, y tal vez el 10% porque ustedes hicieron mal algo. Pero es muy raro. Entonces, sean seguros de lo que están trabajando y si les sale negativo es porque en realidad va contrario a lo que ustedes establecieron en su sistema de referencia. ¿Ok? Entonces, como podemos observar, la velocidad uno al principio de la colisión solo tiene componente en el eje de las X. Por lo tanto, solo tendríamos la masa uno por la velocidad uno inicial en X. Y como yo ya veo que mi caso inicial está en el eje X, por default, mi caso final también tiene que estar en el eje X. Entonces aquí yo ya puedo de una vez establecer que es todo en el componente X. Entonces, como ya todo estoy trabajando en el eje X, ya no me preocupo por cualquier dirección en, no sé, en los otros ejes. Y simplemente, ¿cómo me queda? Masa uno por la magnitud de la velocidad uno inicial es igual a la masa uno por la velocidad uno final, la magnitud, y la masa 2 por la velocidad 2 final. Ya sé que todo esto está en el componente X. O sea, y que en ese eje se concentran las magnitudes. Ahora sí, continúo con lo otro que puedo trabajar, porque si se dan cuenta, para esta ecuación yo tengo dos incógnitas, ya que yo no conozco ni velocidad uno final ni velocidad 2 final. Entonces necesito de una segunda ecuación. Y esa segunda ecuación es de la conservación de la energía mecánica. Ojo, en estos casos, en vez de usar esta, la de energía mecánica, puede resultar mucho más fácil la del coeficiente de restitución. ¿Por qué yo no lo utilizo? Porque muchos de los profesores no lo permiten. Entonces, por eso yo me voy por el lado más difícil y
utilizo lo que es la conservación de energía mecánica para que ustedes puedan acostumbrarse. Igual, si pueden, pregúntenle a su profesor si se puede utilizar el coeficiente de restitución y si le dicen que sí, pues háganlo. Si para ustedes es más fácil, chévere. Pero si les dicen que no, hagan lo que yo voy a hacer ahorita, que es utilizar la conservación de la energía mecánica. Bueno, aquí no sé por qué se los puse como vector, si es energía, una disculpa ahí. Listo. Entonces, como se trata de un choque elástico, se conserva mi energía mecánica y mi energía mecánica inicial es igual a mi energía mecánica final. Y entonces, antes de la colisión, al principio, ¿yo qué tengo? Al principio tengo la energía cinética del bloque uno. Sería un medio, la masa del bloque uno por la velocidad inicial uno al cuadrado. Y al final tendría la energía cinética del bloque uno final más la energía cinética del bloque 2 final al cuadrado. Bueno, de esta ecuación, algo interesante es que se nos eliminan los medios y nos queda la siguiente expresión. Y bueno, chicos, técnicamente ya tenemos una ecuación, tenemos dos ecuaciones para dos incógnitas. El sistema se puede resolver. Claro que visto de esta manera está complicado porque tenemos que trabajar con incógnitas que están elevadas al cuadrado, ¿no? Y aquí ya obviamente como ustedes deseen resolverlo por el método que ustedes escojan, en mi caso yo lo voy a hacer por sustitución y voy a aplicar algo interesante, ¿no? Primero, si yo observo los valores de las masas, yo puedo darme cuenta que la masa uno vale 5 kilogramos, mientras que la masa 2 vale 10 kilogramos. ¿De qué me sirve saber esta parte de aquí? Que si yo deseo, de hecho me conviene porque voy a poder simplificar más cosas, yo puedo escribir la masa 2 como dos veces la masa uno. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque matemáticamente se cumple, ¿no? Aquí yo tengo 10, acá yo tengo 2 por 5 y al final me queda que 10 es igual a 10. Se cumple. Entonces, yo puedo venir aquí, masa uno, velocidad uno inicial, es igual a masa uno, velocidad uno final. Y aquí, masa 2 por velocidad 2 final, yo lo puedo colocar como dos veces masa uno, velocidad 2 final. ¿Por qué hago esto? Se me elimina la masa. Y me queda velocidad uno inicial es igual a velocidad uno final más dos veces velocidad 2 final. Vamos con la otra. Acá me quedaría lo mismo, masa uno velocidad uno inicial al cuadrado, masa uno velocidad uno final al cuadrado, y aquí sería más dos veces masa uno velocidad 2 final al cuadrado. Y nuevamente se me eliminan las masas, quedándome la siguiente ecuación. Y aquí, para sustitución, simplemente despejo una de las incógnitas y la reemplazo en la otra ecuación. Por ejemplo, puedo colocar aquí que velocidad uno final es igual a velocidad uno inicial menos dos veces velocidad 2 final. No, la estoy despejando, ¿verdad? Entonces, acá me quedaría reemplazando velocidad uno inicial al cuadrado es igual ¿a qué cosa? Velocidad uno inicial menos dos veces velocidad 2 final, esto elevado al cuadrado más dos veces velocidad 2 final al cuadrado. Y aquí obviamente tengo que resolver este binomio al cuadrado. Resolviéndolo, que ustedes me imagino ya son unos expertos por la parte del pre, aquí les quedaría
velocidad 1 inicial al cuadrado menos la multiplicación de ambas por 2 menos 4 velocidad 1 inicial, velocidad 2 final y más 4 esto al cuadrado, velocidad 2 final al cuadrado, más 2 veces velocidad 2 final al cuadrado. Y simplificando me doy cuenta que si esto de aquí lo paso al otro lado, se cancela, se elimina. Entonces aquí me queda 0. Es igual, aquí me queda menos 4 velocidad 1 inicial por velocidad 2 final. Y acá me queda más 6 velocidad 2 final al cuadrado. Me queda la siguiente ecuación cuadrática, que si ustedes la meten en la calculadora, obviamente les va a dar dos soluciones. Sin embargo, acá yo se las voy a colocar. A ver, se las copio acá mejor, más arriba. Tenemos la ecuación de como resultado. Entonces, voy a resolverlo ya sea por la calculadora o simplemente por inspección, ¿verdad? No. Aquí tenemos 4 veces velocidad 1 inicial, velocidad 2 final, es igual a 6 veces velocidad 2 final al cuadrado. ¿Y cuál es la primera solución que ven ahí? Que como la incógnita está en ambos lados, ¿cuál es una de las soluciones? Que la velocidad 2 final es igual a 0. Entonces ahí yo ya consideré una de las soluciones. ¿Cuál es la otra solución? 4 veces velocidad 1 inicial es igual a 6 veces velocidad 2 final. ¿Verdad? Entonces aquí me queda que velocidad 2 final es igual a 4 sextos velocidad 1 inicial. Y yo ya conozco la velocidad 1 inicial, es la que tenía el bloque de 5 kilogramos antes de la colisión. Por lo tanto, ya encontré el resultado. 4 sextos y aquí sería 4,55. Déjenlo colocar más arriba. Y esto nos da 4,55 por 4 dividido para 6. Nos da 3,03 metros por segundo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Y ahora encontramos la velocidad 1 final. Utilizamos la ecuación que nos quedó aquí. Velocidad 1 final es igual a velocidad 1 inicial menos 2 y la velocidad 2 final que es 4 sextos velocidad 1 inicial. Entonces aquí nos queda 2 por 4, 8, 8 sextos y 1 menos 8 sextos, ¿cuánto es? Nos queda menos 2 sextos. Y oh sorpresa, el resultado, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar negativo. Sería 4,55 al cuadrado, perdón, ¿por qué al cuadrado? 4,55 dividido por 3. Nos queda menos 1,52 metros por segundo.
Y ya está, chicos. Hemos encontrado ambas velocidades. Cosas curiosas. Primero, ¿por qué nos da que uno de los resultados, la velocidad 2 final, tiene que ser cero? Ojo, el resultado no es que tiene que ser cero, sino que lo que sucede es que nosotros estamos trabajando con dos ecuaciones, con dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Esta de aquí, que se conserva la cantidad de movimiento, y la de acá, que se conserva la energía mecánica. Y resulta que matemáticamente, para ambas ecuaciones, también es factible que la velocidad final sea cero. O sea, ese resultado también cumple con las ecuaciones. ¿Por qué no nos interesa? Porque en la parte física no nos interesa ese resultado. Nosotros sabemos que en el caso después no es que va a ser cero. Entonces, por eso es que nosotros descartamos esa solución y despejamos la otra, porque es la que sucede realmente después de la colisión. Entonces, el que sea igual a cero está bien matemáticamente, pero físicamente no nos importa como tal. Y el otro dato curioso, algo que nosotros debemos saber o que ustedes saben el por qué se trata de un choque elástico, era porque se conservaba la energía cinética antes y después de la colisión. ¿Eso qué quiere decir? Que las magnitudes de las velocidades tienen que ser la misma antes y después de la colisión. Entonces, si yo me doy cuenta, antes de la colisión, ¿qué velocidad yo tengo? A ver, chicos, antes de la colisión, ¿qué velocidad tengo yo? Si lo pueden ver, ¿qué velocidad tenemos antes de la colisión, chicos? ¿Están ahí, chicos? No, recuerden que partía del reposo, pero desde la parte uno. Nosotros ya estamos en la parte 2, que es la colisión. Y en la colisión, antes solo teníamos la velocidad uno del bloque de 5 kilogramos, que era el que se aproximaba a colisionar. Entonces, ¿cuál es la magnitud al principio? Aquí nosotros la calculamos, 4,55. Y después, ¿qué velocidades, qué magnitudes tenemos después? ¿Qué rapideces tenemos después? Tenemos 3,03 y 1,52. Ahora sumen ambas. ¿Y cuánto nos da? ¿Cuánto les da, chicos? 4,55. Es lo mismo que teníamos antes. Si lo ven. Bueno, si es que no lo ven, aquí está. Lo que teníamos antes es lo mismo que lo que teníamos después.
Esa es la particularidad del choque elástico. Se conserva mi energía mecánica, lo cual el resultado es que la energía cinética se mantiene igual, la de mi sistema. Y por eso es que a la final las magnitudes de las velocidades, tanto antes como después, nos dan lo mismo. Bueno, entonces ya para terminar el ejercicio, de hecho creo que no me alcanzó la hoja. Simplemente lo único que nos queda es calcular la altura máxima a la que llega cada bloque. Y bueno, ya esta parte es fácil, ¿no? Porque uno se mueve con la velocidad uno final, el otro se mueve con la velocidad 2 final, y la idea es que la altura máxima la alcanza hasta que su velocidad es cero de ambos bloques. Y bueno, aquí tranquilamente aplican lo de trabajo y energía, porque se sigue conservando mi energía mecánica. Mi energía mecánica inicial es igual a mi energía mecánica final. Y en este caso, al principio, yo tengo energía cinética. Y al final voy a tener la energía potencial gravitatoria, ¿no? Ya que de aquí a acá voy a medir una determinada altura. Entonces sería masa por gravedad por altura. Y bueno, dato curioso, se eliminan las masas y pues que la altura es igual a un medio, la gravedad, y esto por la velocidad al cuadrado. Y esto de aquí lo utilizamos para ambos casos. Para el bloque uno, el bloque de 5 kilogramos, la altura que alcanza, ¿cuánto sería? Bueno, si observamos, la velocidad que tiene es 1,52. Por lo tanto, sería 1,52 al cuadrado sobre 2 veces 9,8. Y para el bloque de los 10 kilogramos, ¿la altura cuánto sería? Sería 3,03 al cuadrado dividido para 2 por 9,8. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da básicamente, a ver, déjame ver si lo calculé bien. Ya, sí está bien. 0,12 metros. 3,03 al cuadrado dividido por 2 dividido por 9,8. Y acá nos da 0,47 metros. Y ya, eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eso lo dejo para ustedes, porque realmente el coeficiente de restitución es muy fácil de utilizar. Eso sí, tengan cuidado, el coeficiente de restitución, recuerden que es esto de aquí, y tengan cuidado porque no siempre sirve. ¿Por qué no siempre sirve? Porque el coeficiente de restitución trabaja con magnitudes. Y recuerden que para impulso y colisiones no están trabajando con magnitudes, están trabajando con vectores. Entonces tengan cuidado ahí. Sí, porque si no, ¿cómo explican dividir un vector con otro vector? Con magnitudes, chicos.
¿Alguna pregunta? Disculpa, buenas noches. ¿Sí podrías volver a explicar cómo el sistema de referencia lo pusiste? No le entendí muy bien. No sé si es su micrófono, si no, igual puede escribirlo por el chat. No se preocupe. Es, sí, sí, creo que se escuchó mal. O sea, ¿cómo hizo como tal o sea, la cinemática del inicio y del final? Si podría volver a explicarlo. O sea, en el bloque del final, en la última parte, donde se movía a la altura máxima y esa parte. Aquí, aquí en esta parte. Sí, sí, esa parte. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, aquí lo que básicamente hacemos simplemente es trabajo y energía. Es decir, como ya tenemos la magnitud, bueno, realmente tenemos la velocidad de cada bloque, pues simplemente sabemos que estos bloques van a ascender por la rampa y la altura máxima es justamente cuando el bloque ya tiene una velocidad igual a cero, porque ahí ya se detiene y no va a subir más. Entonces, por eso es que yo sé que al principio tengo energía cinética porque se están moviendo y al final no voy a tener energía cinética porque ya no tiene una velocidad, pero estableciendo mi nivel de referencia en el punto más bajo me doy cuenta que ya tiene una altura, que justamente esa altura es la altura máxima. Entonces, por eso es que haciendo los cálculos y pues despejando y todo, nos da lo de aquí. Y esto de aquí ya lo hacemos para cada bloque porque realmente en cada bloque sucede lo mismo, solo que con diferente valor de rapidez, nada más. Allá, gracias. Ya. Busco uno que tenía aquí, que era chévere, pero... pues, déjenme ver si lo encuentro. Juro que lo tenía por aquí.
Bueno, definitivamente lo perdí. Pero bueno, no importa. Bueno, entonces chicos, tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos una masa M1, que es la que se está moviendo, la cual, pues, tiene una masa de 3 kilogramos, ¿no? El bloque uno, y se mueve sobre una superficie horizontal sin fricción, y luego choca con una masa 2 de 2 kilogramos, que inicialmente se encuentra en reposo, sobre la esquina de una mesa, la cual tiene una altura de 1 metro. Con respecto al suelo, tal como se muestra en la figura. La rapidez de la masa M1 es de 2 metros por segundo, justo antes de la colisión. Si se conoce que después de la colisión las masas quedan pegadas, determine la energía cinética del sistema justo antes de golpear el piso, es decir, cuando lleguen aquí. Entonces, chicos, les doy unos minutos para que puedan intentar resolver. Esperaría que les resulte fácil. Así que pilas, intenten resolver.
Ok, chicos, ¿cómo van? ¿Sí lo lograron resolver? Entonces, nada, vamos a resolverlo, ¿ok? Entonces, como podemos observar, aquí nuevamente se divide en dos partes. Primero tenemos una parte en la que pues tenemos los dos bloques, uno de masa 1 y otro de masa 2. Y pues que justamente como el bloque de masa 1 se mueve con una velocidad, pues va a llegar aquí y va a colisionar con el bloque 2. ¿Qué es lo que se espera luego de esto? Como se trata de que ambos, de hecho lo dice, chocan y quedan pegados. Entonces cuando dicen que las masas quedan pegadas, es porque justamente ambas van a tener la misma velocidad después de la colisión. Entonces esto ya se trata de pues justamente un choque totalmente inelástico, ¿no? Entonces lo que va a suceder luego es que ambos bloques, masa 1 y masa 2, se muevan pegados a una misma velocidad como si fuera un solo bloque. Y obviamente después de esto, como se encuentran a una altura de 1 metro, pues vamos a tener un tiro parabólico, porque van a descender. Y a ustedes lo que les preguntan es cuál es la energía de mi sistema, es decir, de los dos bloques, porque es lo único que tenemos, cuando llegan al suelo, ¿no? Y la verdad que incluso ni siquiera tendríamos que hacerlo por cinemática, porque nos piden energía, entonces obviamente es por trabajo y energía. Pero para eso primero tenemos que encontrar la velocidad con la que salen disparados ambos bloques, ¿no? Entonces, vamos a la parte uno, que es lo de la colisión, y luego hacemos la parte 2, que es lo de la energía. Entonces, para la parte uno, como se trata de un choque, nuevamente yo considero masa 1 y masa 2 como un solo sistema, por lo tanto, sumatoria de fuerzas externas de mi sistema es cero, y se conserva mi cantidad de movimiento. Por lo tanto, mi cantidad de movimiento inicial es igual a mi cantidad de movimiento al final. ¿Y qué tengo al principio? Bueno, al principio tengo la cantidad de movimiento inicial que es del bloque 1. Y al final, bueno, al final técnicamente ambos bloques se juntan como uno solo y estaríamos hablando de la cantidad de movimiento de mi sistema. Entonces la cantidad de movimiento 1 inicial, ¿cuánto sería? Sería la masa 1, ¿verdad? Del bloque 1 por su velocidad 1 inicial. Y esto sería igual a la masa de mi sistema por la velocidad final del sistema, que serían la de los dos bloques. Ahora, si yo me doy cuenta, la velocidad 1 inicial, ¿a qué es igual? Es igual a 2 metros por segundo, pero en el componente y, ¿verdad? Porque el movimiento es horizontal. Entonces aquí me va a quedar masa 1 por 2. Bueno, voy a escribirlo de manera vectorial para no perder. 2i. Y acá nos va a quedar la masa de mi sistema, que mi masa de sistema no sería otra cosa que masa 1 más masa 2, y la velocidad final del sistema. Por lo tanto, ¿cuánto nos queda la velocidad final del sistema? Nos queda masa 1 sobre masa 1 más masa 2, y esto por el vector 2i. Por lo tanto, si masa 1 es 3 kilogramos y la suma de ambas es 5 kilogramos, pues ya tendríamos ahí una respuesta. Sería no, entonces 3 dividido por 5 por 2, y nos queda que la velocidad final del sistema es 1.2 componente i metros por segundos. Es decir, que se mantienen en dirección hacia la derecha.
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Te ha entendido por qué nos da ese resultado? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. A ver, yo en mi caso consideré que la energía mecánica es igual a cero y me fui por ese lado. Estaría bien en primera instancia, disculpa. No, ¿Por qué? porque no es un choque elástico. Ya, ya. Gracias. Recuerde que en el momento que les dice que se mueven juntos después de la colisión con la misma velocidad, se trata de un choque totalmente inelástico y si recuerdan, una de las características de los choques inelásticos es que no se conserva la energía mecánica. Entonces no pueden utilizarla aquí. En el que sí pueden utilizarla es en la del choque elástico, que de hecho deben. Entonces tengan cuidado en confundir los choques. ¿Ahí quedó claro? Sí, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, y ya para la última parte, simplemente lo que nos piden es la energía cinética de mi sistema. Y para esto simplemente vuelvo a aplicar trabajo y energía. Y si yo me doy cuenta para el caso 2 que es que los dos bloques salen disparados con la misma velocidad, no tengo ninguna fuerza no conservativa, por lo tanto esto de aquí es cero y se conserva mi energía mecánica. Para este caso 2, no estoy ya del choque, yo ya dejé de hablar. Ya el choque ya sucedió, listo. Ahorita estamos hablando mucho después de lo de la colisión. Y entonces aquí ya tendríamos energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. Entonces, para energía mecánica inicial, ¿cuál sería? Sería un medio. Recuerden que los dos bloques se mueven como uno solo, entonces sería la masa de mi sistema y sería la velocidad, o bueno, la rapidez, que en este caso ya la encontramos, al cuadrado. Y al final, pues técnicamente, al final, ¿qué tendríamos? Tendríamos un medio, la masa de mi sistema, ¿verdad? Ah, no, pero esperen, faltó algo más. ¿Qué más nos falta aquí, chicos? La gravitacional. Ajá. Bueno, realmente depende, pero si nosotros aquí colocamos nuestro nivel de referencia, entonces aquí tendríamos la altura al principio. Entonces tendríamos la energía potencial gravitatoria inicial, que sería la masa de mi sistema, por la gravedad y por esa altura. Y esto sería a un medio la masa de mi sistema por ya la velocidad final que obtendríamos al cuadrado. Pero esto de aquí, chicos, ¿qué es? La cinética. La Es ya la cinética. energía cinética de mi sistema, pero ¿cuándo? Ya cuando ya llega al suelo, ¿sí o no? Entonces, la energía cinética de mi sistema cuando ya llega al suelo es todo esto de aquí. Un medio, la masa por el sistema, velocidad del sistema que encontramos después de la colisión al cuadrado, más la masa del sistema por la gravedad y por la altura. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da un medio, la masa de mi sistema, que recuerden era 5 y la velocidad del sistema, que es 1,2 al cuadrado, más la masa del sistema, que es 5 gravedad 9,8 y la altura, que era 1 metro. Y ya está, chicos. Ya hemos encontrado la energía de nuestro sistema cuando llega al suelo. ¿Preguntas hasta aquí? Dándonos un resultado de
52,6 joules. Y listo, chicos, ahí terminaría el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, chicos, entonces vamos a resolver ya un último ejercicio y con eso terminaríamos ya la identidad de hoy. Tenemos entonces este ejercicio de aquí. Ya con este, ya no se preocupen, ya terminaríamos, ¿no? Entonces, tenemos un disco que tiene una masa de 0,5 kilogramos que choca con otro que está estacionario. Estacionario básicamente que está estático, no se está moviendo, ¿no? Y que la velocidad inicial del disco móvil es de 2 metros por segundo. Después del choque, el primer disco sale con una velocidad 1 que forma un ángulo de 30 grados con la línea original del movimiento, mientras que el segundo sale con una velocidad 2 que forma en cambio un ángulo de 60 grados tal y como se observa aquí en la figura. Entonces les piden determinar las magnitudes de velocidad 1 y las magnitudes de velocidad 2. Para que se hagan una idea, no, lo que aquí realmente está sucediendo, tenemos aquí nuestra horizontal y aquí tenemos el disco 1 que se mueve, ¿no? Con una velocidad, sí, con una velocidad y que se va acercando poco a poco a este disco 2 que está estático. Esto es antes de la colisión. Y ya después de la colisión, lo que sucede, aquí nuevamente sigo manteniendo mi línea horizontal, pero ahora el disco 1 sale disparado, ¿verdad? Y con respecto al horizontal forma un ángulo de 30 grados, mientras que el disco 2 sale con un ángulo con la horizontal de menos 60 grados. O sea, ok, si lo pueden observar ahí, chicos. Este es el disco 2, este es el disco 1 y recuerden, esto es después de la colisión. Si lo pueden observar, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda?
Ok, supongo que sí está claro. Entonces, si lo ven, este tipo de ejercicio no me menciona si es un choque elástico, si es un choque inelástico o un choque totalmente inelástico. Y una de dos, es porque me lo dan en otras palabras y yo tengo que descifrar cuál es, o no me interesa. Mejor dicho, no es relevante para mi ejercicio saber qué tipo de choque es, pero lo que sí estoy seguro que es un choque. Entonces, algo que sí o sí se va a cumplir es que si yo considero mis dos discos como un solo sistema, la sumatoria de fuerzas externas va a ser igual a cero y se va a conservar mi cantidad de movimiento. Eso quiere decir que mi cantidad de movimiento al principio es igual a mi cantidad de movimiento al final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo yo al principio? Tengo el disco 1 que se mueve a una velocidad y que según nuestro sistema de referencia que estamos utilizando, porque yo sé que esto está sobre el piso, vamos a poner XZ, ya, para no confundirlo más. Según nuestro sistema de referencia, la velocidad 1 se concentra en el eje X. Eso quiere decir que nuestra cantidad de movimiento, ¿cuánto es? Sería la masa 1 del disco por la velocidad 1 que tiene al principio. Y esto es 2 metros por segundo. Y como va en dirección hacia la derecha, vamos a decir positivo y positivo, entonces solo tenemos componente I. Y al final, ¿qué vamos a tener? Pues tenemos la cantidad de movimiento del disco 1 final y la cantidad de movimiento del disco 2 final. O sea, después de la colisión. Que en este caso lo que nos piden calcular son las magnitudes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ya, recuerden que por el momento estamos trabajando en dos dimensiones, en X y en Z, ¿no? No nos interesa la tercera dimensión por ahora. Ahora, si yo observo en el caso de después, el disco 1, ¿verdad? Se mueve de esta manera, con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que a la final vamos a tener velocidad 1 en X y vamos a tener velocidad 1 en Z. Y si yo observo el disco 2, va a suceder lo mismo. Se mueve con una velocidad, pero en este caso a un ángulo de menos 60 grados. Y por lo tanto, aquí tendría ¿qué cosa? Velocidad 2 en X y tendría velocidad 2 en Z, que de hecho va en dirección contraria. ¿Sí lo pueden observar? Entonces, aquí ¿cómo me quedaría? Me quedaría la masa 1 por 2i, la masa 1, y aquí en cambio, reemplazando, ¿verdad? Todo el análisis que hicimos acá, sería velocidad 1 en X, componente i, más velocidad 1 en Z, componente K, más la masa 2, y ahora coloco la velocidad 2. Sería velocidad 2 en X, componente y, más velocidad 2 en Z, componente K. Recuerden que son vectores, ¿no? Y ahora sí, igualo todo lo que es en el eje X e igualo todo lo que es en el eje Z. Y en el eje X, ¿qué tengo? Masa 1, 2, componente y, es igual a masa 1, velocidad 1 en X, componente y, más masa 2, velocidad 2 en X, componente y.
Y en el eje Z tengo aquí 0, porque acá no tengo ningún componente en el eje Z. Tendría masa 1, velocidad 1 en Z, componente K, y tendría la masa 2, velocidad 2 en Z, componente en K. ¿Se lo pueden observar? ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, yo tengo una pregunta. No importa que Dígame. como que sea menor, o sea, como que sea menos en la velocidad 2z, eso no afecta, no sería menos, o igual va Recuerda que más. son componentes. Como tal, aún no he calculado el valor de cada componente. Entonces, sí, ahí me hice explicar. Es decir, o sea, la suma se entiende que es una suma vectorial, pero la parte negativa positiva aún no la he colocado porque realmente aún no he colocado cuánto vale B2Z y cuánto vale B1Z. No sé si ahí sí me Ah, hice ya. entender. Sí, sí, ya, gracias. Sí, ya, listo. Ok, chicos. Entonces, ¿qué más puedo hacer aquí? Pues ya, ahora sí, continuando, encontramos las componentes. Y aquí me doy cuenta que velocidad 1 en Z es igual a la magnitud por el seno de 30 grados. Y velocidad 1 en X es igual a la velocidad 1 por el coseno de 30 grados. Mientras que acá la velocidad 2 en X es igual a velocidad 1 por el coseno de menos 60 grados. Y acá velocidad 2 en Z, perdón, esta es velocidad 2. Y estoy poniendo velocidad 1 cuando es velocidad 2. Recuerden que esa es la magnitud. Velocidad 2 en Z es igual a velocidad 2 por el seno de menos 60 grados. Y bueno, si ustedes recuerdan, aún si es que no se dieron cuenta por el tema de las direcciones, coseno de menos 60 grados, como es una función par, es igual a coseno de 60 grados. Y seno de menos 60 grados, como es una función impar, es igual a menos seno de 60 grados. Por lo tanto, aquí como nos queda simplemente velocidad 2 coseno de 60 grados, y acá nos queda, que era lo del signo negativo que decía su compañera, menos velocidad 2 seno de 60 grados. Si es que no los convence, no, el análisis, igual la parte matemática se los dice. Entonces, reemplazando, aquí me quedaría masa 1, 2i, es igual a masa 1, velocidad 1, coseno de 30 grados, más, de hecho, aquí ya todo está en término i, así que no es necesario colocarlo a cada rato. Masa 1 por 2, y acá nos quedaría más la masa 2 por la velocidad 2 y por el seno de 30 grados. Si nos dan la masa 2, ¿verdad? No nos dan las masas al parecer, así que asuman que ambos discos tienen la misma masa, porque no nos dan la masa del otro disco. ¿Ok? Y bueno, acá como nos queda, acá nos quedaría menos la masa 1, velocidad 1, perdón, sí, velocidad 1 es z, que sería velocidad 1 seno de 30 grados. Y aquí me estoy dando cuenta de un error. Esto de aquí no es seno de 30, sino más bien es coseno de 60.
Bueno, ahora sí, menos masa 1, rapidez 1, seno de 30 grados. Y esto es igual, acá nos quedaría menos masa 2, rapidez 2, seno de 60 grados. Entonces, aquí lo interesante es que se nos eliminan los signos. Segundo, se nos eliminan las masas al ser iguales. Y entonces, ¿qué nos queda aquí? Nos queda que 2, voy a poner acá, nos queda que 2 es igual a velocidad 1, la magnitud, coseno de 30 grados, más velocidad 2, coseno de 60 grados. Y acá nos queda, en cambio, que velocidad 1, seno de 30 grados, es igual a velocidad 2, seno de 60 grados. Por lo tanto, escribiendo una en términos de la otra, nos queda que velocidad 1 es igual a velocidad 2 por el seno de 60 grados sobre el seno de 30 grados. ¿Y esto para qué lo podemos utilizar? Fácil, lo reemplazamos acá. 2 veces es igual a velocidad 1 sería velocidad 2 seno de 60 grados por el coseno de 30 grados, y esto dividido para el seno de 30 grados, más velocidad 2 coseno de 60 grados. Y bueno, ya con esto podemos reemplazar, podemos despejar la velocidad 2. Y nos queda que es igual a 2 sobre, pues ya todo lo que tenemos acá, ¿no? Sería seno de 60 grados por el coseno de 30 grados dividido para el seno de 30 grados más coseno de 60 grados. Y bueno, ¿cuánto les da la velocidad 2? Y si se dieron cuenta que a la final se nos reduce a algo de trigonometría como tal. Y bueno, sorpresivamente la velocidad 2 es 1. ¿Me confirman si les da eso? Sí, Todo estaba planeado, chicos. Y bueno, la velocidad 1 sería igual a 1. Utilizamos la fórmula, la ecuación de aquí, por el seno de 60 grados dividido por el seno de 30 grados. Por lo tanto, la rapidez 1 nos da raíz de 3 metros por segundo. O bueno, también podrían escribirlo como 1,73 metros por segundo. Y ya, chicos, ahí terminaría el ejercicio. Esas ya serían las magnitudes como tal que nos piden calcular. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Disculpa, ¿estos apuntes sí subes al grupo? ¿Perdón? Que si estos apuntes sí se demandan al grupo. Ah, sí, 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 los envío al grupo, estos apuntes, por si acaso. Sí, por esa parte no se preocupe. O sea, sí hubo un tiempo que no los enviaba, pero era porque, según yo, no iban a entender nada de lo que decía aquí.
Pero bueno. Pendejo, compruebo algo que me llamó la atención. 0,99 y 2 acá al cuadrado por 0 nos da 1. Bueno, esto es interesante, casi no se pierde nada de la energía cinética, por lo que se podría decir que se aproxima a un choque elástico. Pero bueno, eso ya lo dejo a ustedes para que lo revisen. Recuerden que cuando siempre que se trata de un choque inelástico totalmente o totalmente inelástico, lo que se espera es que se va a perder la energía, ya sea por algún efecto de la colisión, etcétera. Entonces, algunos ejercicios ustedes encontrarán que les pide, cuando se trata de un choque totalmente inelástico, les pide calcular la pérdida de energía. Y recuerden que la pérdida de energía no es otra cosa que la energía después del choque menos la energía que hay o había antes del choque, que a la final se reduce en las energías cinéticas. Entonces, si ustedes restan eso, se van a dar cuenta que les va a dar negativo. ¿Por qué? Porque resulta que la energía después del choque, como se trata inelástico, es menor que la que hubo antes del choque. Entonces, la resta les va a dar negativo, ya que se resta siempre la de después del choque menos la de antes del choque. Y ahora, ¿en qué caso? Pues sería un choque elástico, que la resta les dé cero o aproximadamente cero, que en este caso es lo que me salió 0, menos 0, y algo. Entonces, en este caso podríamos decir que se aproxima a un choque elástico. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos. Bueno, chicos, entonces, si no hay ninguna pregunta, quedaríamos así entonces y esta sería la identidad por ahí. Tengo la grabación. Y nada, chicos, sí.